Buenas tardes, alumnos. En la sesión de hoy les enseñaré a ocupar la cámara termográfica Wonderful modelo PC3613, en donde aplicaremos funciones importantes como son la paleta de colores, el cálculo y la determinación de la emisividad, y así como también otras variables como pueden ser la temperatura ambiente y la temperatura de reflexión aplicada en este equipo. Lo primero que nosotros nos podemos dar cuenta es que en el lado inferior izquierdo, es decir, en este punto, nos está indicando la emisividad, un valor muy importante para poder determinar la temperatura de un equipo. Para poder ingresar a ese menú tan importante, nosotros ingresamos con el botón circular, y al ingresar con el botón circular se nos va a abrir un menú donde entramos en el área de setup, y al ingresar al segundo menú, nosotros lo que hacemos es configurar todos los datos en los cuales son necesarios para poder hacer una buena medición. Entonces presionamos acá, si se dan cuenta ahí nos da el valor de la emisividad. En este caso vamos a ocupar una emisividad constante y sobre todo la que recomienda cuando no se conoce mucho sobre de qué tipo de material estamos trabajando, de 0,95. Adicionalmente nos indica si es que el equipo en el cual nosotros estamos midiendo tiene la capacidad de poder transmitir temperatura. Recordemos que siempre en un equipo va a estar lo que es la emisión, reflexión y transmisión. En este caso es si es que este equipo está transmitiendo temperatura. Como lo desconocemos, no ocuparemos ese menú. Abajo nos dice la distancia, que es un dato que no todas las cámaras termográficas lo traen. Acá lo máximo que nosotros vamos a ocupar va a ser 2 metros de distancia. La temperatura ambiente que nosotros utilizaremos, sobre todo en esta estación del año, de un 60%. Y un dato importante es la temperatura de reflexión. Esto es muy relevante sobre todo cuando voy a medir un equipo en el cual tengo una fuente calórica muy cerca. Como en este caso no existe, no lo colocamos, pero recordar que en este caso, en esta cámara, sí podríamos configurar ese menú. Al tener todos esos menús listos, apretamos el botón central y el equipo quedó con la configuración de la emisividad determinada. En este caso, la medición que nosotros estamos realizando es a una taza, ¿verdad?, de agua caliente, en donde nos podemos indicar, si se dan cuenta, en el punto en el cual estoy haciendo la medición, aparece arriba que es S1 y me está indicando que según el punto en el cual estoy midiendo, como máximo voy a poder medir 49 grados Celsius. Ahora vamos a ingresar al otro menú que también tiene esta cámara para poder hacer una buena medición. El otro dato importante que tiene esta cámara es ingresando con el mismo botón del medio, presionándolo una vez, ingresamos al menú, y en el primer menú nos da las características técnicas de esta cámara. Por ejemplo, nos dice que el rango es un dato que también es relevante y que tienen que irlo memorizando. En este caso de menos 20 a 350 grados Celsius. También nos da el punto arriba, la temperatura ambiente, que eso es un valor que lo agrega solo y se va configurando solo en el equipo dependiendo de las características de la medición. Y abajo nos dice temperatura referencial. Entonces ahora nosotros estamos haciendo una medición en la cual solamente me está indicando un punto, como es en este caso, me está indicando que más o menos tengo 40 grados Celsius. Si yo ingreso a ese menú y coloco temperatura referencial, en este caso voy a colocarle 20 grados para que 25 grados mejor, para que se note la diferencia. Al colocar 25 grados, lo que me va a indicar es que esa es la temperatura referencial que debería tener el equipo. Por lo tanto, ahora no me va a indicar la temperatura cuando yo esté midiendo, sino que si se dan cuenta, en ese sector, la temperatura referencial es 25. Entonces, según en el punto en el cual yo esté midiendo, el valor que me entrega en este caso S1 no es la temperatura total del cuerpo donde estoy midiendo, sino que es la diferencia. En este caso va variando según si me acerco al punto, ¿no es cierto?, de mayor temperatura. En ese caso tengo 23, es decir, 23 más los 25 configuración nos estaría dando que como máximo tiene 28 grados el equipo, en este caso
el ejemplo que estamos dando en la taza. Después de conocer ese dato que es muy relevante, vamos a cambiar la configuración, entramos nuevamente al medio, cambiamos y acá en referencia de temperatura lo dejamos apagado. Entonces nuevamente ahora nos va a dar y nos va a indicar siempre la temperatura en la cual nosotros estemos midiendo. Ahora bien, ya sabemos poder colocar la temperatura referencial, por lo tanto también indicar la temperatura en un punto, sabemos configurar la emisividad, pero otro punto importante a considerar es la paleta de colores. ¿Cómo yo determino la paleta de colores? En este caso, con el botón A, lo presiono, y se van a ir destacando distintos elementos dentro de la cámara, hasta que en un momento va a aparecer, lo voy a colocar en ese punto, se van a dar cuenta que va a desmarcar la paleta de colores. Ahí marco el alcance, ahí está la paleta. Y si yo empiezo a cambiar el menú, si se dan cuenta, empiezo a cambiar las distintas paletas de colores. Depende mucho de la variación térmica que va a tener los equipos que vamos a medir, qué tipo de paleta vamos a ocupar. Ahí volvimos a la paleta inicial, pero si se dan cuenta, puedo seguir cambiando según sea el equipo, las características del equipo en el cual vamos a medir. Vamos a volver a la misma y lo vamos a dejar ahí. Y ahora que ya sabemos valores importantes como son la emisividad, temperatura referencial y también la paleta de colores, hay otro valor que es muy importante que tiene que ver con la emisividad, con el alcance, perdón. El alcance, ahí está. Si se dan cuenta, el alcance son los puntos que están acá, es decir, es la diferencia algebraica entre el punto mayor e inferior. En este caso, el alcance de la medición nos estaría indicando cercano a los 20 grados Celsius, 22 grados Celsius, porque la diferencia es superior con el inferior. Pero ¿qué tengo que considerar? Un valor con el que normalmente se confunde es con el rango. El rango es lo máximo y lo mínimo que puede medir el equipo. En este caso no es el rango lo que yo quiero, sino que es el alcance, que es cuánto va a ser lo máximo y mínimo que yo voy a medir. Entonces en este caso, como el alcance es automático, yo puedo estar midiendo un equipo de mayor temperatura, en este caso 47 grados, pero también me puedo cambiar a un equipo que tiene menor temperatura y se ajustó automáticamente a 32. Vuelvo, 47, y ahí si se dan cuenta mido y tengo 32. Ahora bien, eso, el alcance yo también lo puedo configurar. Lo ideal es que siempre sea automático, pero nosotros también lo podemos configurar, donde en este caso voy a presionar también la letra A, de acá el menú, la A. Voy a presionar y tal como pasó con la paleta de colores se van a destacar distintos elementos. Ahí está la paleta de colores y ahí si se dan cuenta se destacan los valores. Y yo con la flecha hacia la derecha lo que hago es subir el alcance y lo voy a dejar determinado. Es decir, la diferencia que yo quiero entre el mínimo y el máximo yo la puedo dejar estipulada. Con ese botón subo y con el otro botón yo achico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si yo tengo un alcance muy grande, voy a subir el alcance, por lo tanto la diferencia entre el mínimo y el máximo va a ser muy elevada. En este caso vamos a intentar de que sea, en este caso son 65 grados. Entonces si nosotros intentamos de enfocar, voy a subir un poquito más, fíjense lo que pasa con la taza. No es que la taza no esté emitiendo temperatura, pero lo que ocurre es que la diferencia que hay, en este caso es de menos 76 a 130 grados Celsius, es decir, tengo un alcance de casi 200 grados, es tanto el espectro en el cual yo puedo configurar que casi todo se ve de la misma temperatura. Y si intento de focalizar otra cosa, por ejemplo, en este caso colocar mi mano, no se ve, porque la diferencia de temperatura es tan pequeña que no la alcanza a graficar. Por ello que es importante que el alcance siempre, si no está ajustado, la idea es que esté en automático para que se pueda regular de manera automática. Entonces, ahora vamos a volver a la configuración. Y si se dan cuenta, ahí quedó el alcance automático, en donde nuevamente
aparece la taza, y si se dan cuenta acá, puedo hacer una pequeña experiencia con la mano, se dan cuenta también aparece y automáticamente va cambiando el valor de la medición abajo. Como vimos hace un momento, nos dimos cuenta que un punto muy importante tenía que ver con el alcance de la configuración de la cámara, ¿no es cierto? La paleta de colores, porque nos va a permitir un buen espectro de acuerdo a la emisividad que tienen los distintos cuerpos, puede ser un sistema electromecánico, y también la emisividad. Entonces en este caso vamos a hacer un punto, ¿no es cierto? Y vamos a aclarar un concepto importante de la emisividad. Lo que estoy enfocando acá es un tazón en el cual esa línea que se ve de mayor temperatura es una placa de latón. Entonces, si yo veo acá y hago la medición, me está indicando muy cercano a los 30 grados en su punto centro. Y lo podemos también dar cuenta que en el punto de mayor emisión debería estar cercano a los 32 grados Celsius. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este material tiene propiedades reflectantes. Por lo tanto, como todo material, cuando es reflectante tiene pocas características de emisión, por lo tanto su emisividad va a ser baja. En este caso, su valor es alto solamente porque está reflejando la luz en la cual está alumbrando en este caso el equipo. Ahora, si yo giro este elemento, por lo cual no va a reflejar la luz, nos vamos a dar cuenta que automáticamente va a bajar la temperatura de este elemento. Acá, para continuar con el video, se dan cuenta que el mismo elemento que está ahí, solamente que ahora lo giré y no le está dando la luz de manera directa. Entonces, si yo apunto y tomo el mismo punto del tazón, en este caso me está dando 22, 23 grados.